Hay dos imágenes de Jesús que la mayoría de los cristianos en el mundo conoce con mucho detalle. El bebé en Belén, envuelto en pañales y acostado en un pesebre, y el Cordero del Calvario, crucificado entre dos ladrones para pagar el precio de los pecados de la humanidad. Una es la imagen del nacimiento humilde, la otra es la imagen del sacrificio eterno, y juntas forman el fundamento de toda la fe cristiana. Pero hay una tercera imagen de Jesús que el Apocalipsis 19 describe con una clareza perturbadora, y que la mayoría de las iglesias alrededor del mundo casi nunca enseña con precisión. Un general descendiendo del cielo montado en un caballo blanco, con ojos como llamas de fuego, diademas múltiples sobre su cabeza, vestido de una ropa teñida en sangre, con una espada saliendo de su boca y liderando ejércitos celestiales, cuyo único propósito, en ese día específico, es ejecutar el juicio más violento en la historia del universo. Y la tribulación termina exactamente el día en que Él llega. Si estás buscando entender lo que la Biblia realmente dice sobre los tiempos finales, no lo que se suaviza en los sermones dominicales, sino lo que el texto griego original dice con toda su fuerza, suscríbete a este canal. Esto es lo que hemos estado estudiando juntos. Cuando el apóstol Juan escribió las palabras de Apocalipsis 19:11, él comenzó con algo que no había ocurrido en ninguna otra visión anterior dentro del libro. Vi el cielo abierto, no una apertura parcial, no un destello entre nubes, el cielo completamente abierto. Y la primera cosa que Juan vio del otro lado fue un caballo blanco, y sobre él alguien cuyo nombre era Fiel y Verdadero. El texto continúa en el versículo 12. Sus ojos como llama de fuego, en su cabeza muchas diademas, y un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. En el versículo 13, vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre, el Verbo de Dios. En el versículo 14, los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. En el versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En el versículo 16, en su vestidura y en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que el texto dice, sin suavizar, sin metáforas decorativas, sin reducción pastoral. Quédate conmigo en este estudio completo, porque vamos a decodificar no solo lo que Apocalipsis 19 describe, sino la secuencia exacta de eventos que llevan a ese día, cuando ocurre dentro de la línea de tiempo profética, las 8 características específicas que Juan registra sobre este Cristo que regresa, la geografía precisa de Armagedón, y por qué esa región fue elegida hace 3 milenios, los 2 banquetes simultáneos que el texto describe al mismo tiempo, y la pregunta que ningún estudioso de la profecía puede evitar: ¿de qué lado del campo de batalla estarás tú cuando ese día llegue? La respuesta a esa pregunta depende de algo que es posible entender ahora, antes de que sea demasiado tarde para cambiarla. Antes de entrar en la secuencia de eventos, es importante establecer algo que Apocalipsis 5 ya muestra antes de llegar al capítulo 19. En el versículo 5, uno de los ancianos le dice a Juan: «No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido». Y en el versículo 6, cuando Juan voltea para ver al león, lo que ve en cambio es un cordero como inmolado. El mismo ser, el mismo trono, 2 descripciones que no se contradicen, se complementan. La primera venida de Cristo fue la del cordero que carga con el pecado del mundo.
La segunda venida, que Apocalipsis 19 describe, es la del león que ejecuta el juicio que el Cordero hizo posible. Comprender esa distinción no es teología complicada. Es leer el texto como fue escrito. El estudioso Arnold Fruchtenbaum, en su análisis exhaustivo de las fiestas judaicas y la profecía bíblica, señala algo que cambia completamente la forma en que se entiende el calendario de los últimos tiempos. Las 7 fiestas del Señor en Levítico 23 no son ceremonias religiosas arbitrarias, son un mapa profético. Las primeras 3 ya fueron cumplidas en el primer advento de Cristo. La Pascua se cumplió en la crucifixión, las primicias en la resurrección, y Pentecostés en el derramamiento del Espíritu Santo. Las últimas 3, las trompetas, el día de la expiación y los tabernáculos, apuntan al segundo advento. El día de la expiación, conocido como Yom Kippur, es la fiesta que más se vincula proféticamente con el regreso físico de Cristo. Zacarías 12:10 lo conecta directamente. Y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Ese día no es una coincidencia en el calendario, es una cita. Daniel 9:27 establece la arquitectura de los 7 años que preceden a ese momento. El texto describe un pacto firmado entre el Anticristo e Israel por un período de 7 años, lo que los estudiosos llaman la semana 70 de Daniel. En la mitad de ese periodo, a los 3 años y medio, el Anticristo viola el acuerdo, profana el templo de Jerusalén y desata lo que Mateo 24:21 llama la gran tribulación, un periodo de sufrimiento sin paralelo en la historia humana. Esos últimos 3 años y medio son los que Apocalipsis describe en detalle con sus trompetas, copas y juicios acumulativos. Y al final de esos 7 años completos, en un día específico dentro de ese calendario, la secuencia de Apocalipsis 16 y 19 converge en un punto único. La séptima copa del juicio divino, descrita en Apocalipsis 16:17, comienza con una voz desde el trono del templo que dice, «Hecho está», una declaración de consumación que anticipa lo que viene inmediatamente después. El versículo 18 describe el resultado. Y hubo relámpagos, y voces, y truenos, y un gran terremoto, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. No es hipérbole, es un evento geofísico de magnitud sin precedente en la historia registrada. El versículo 19 continúa, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Si te has preguntado alguna vez si el texto de Apocalipsis describe juicios reales con consecuencias físicas, o si es solo simbolismo espiritual, el versículo 21 responde la pregunta de manera difícil de ignorar. El mismo capítulo 16 describe piedras de granizo que caen desde el cielo con un peso que el texto griego original llama talento, una unidad de medida que en el contexto del primer siglo equivalía a aproximadamente 35 kilogramos cada piedra. 105 libras de granizo por unidad, cayendo de manera masiva sobre las fuerzas concentradas en el campo de batalla. El texto añade que los hombres blasfemaron a Dios por esa plaga, lo cual implica que había suficientes sobrevivientes para registrar su reacción. El juicio es real. Las consecuencias son físicas, y todavía no es el evento principal de ese día. 7 años, 7 copas, un día. Eso es todo lo que separa el caos de la consumación. Mientras el granizo caía y las ciudades colapsaban, Apocalipsis 16:16 ya había registrado lo que estaba ocurriendo en paralelo. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Los reyes de la tierra y sus ejércitos,
convocados por espíritus inmundos, descritos en los versículos anteriores, habían marchado hacia una región específica en el norte de Israel. Y en el cielo, según Apocalipsis 17:14, el mismo texto que describe esa concentración militar añade: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. La batalla estaba programada, los ejércitos estaban en posición. La secuencia se acercaba a su punto final. Lo que ocurre después es lo que Juan describe al inicio de Apocalipsis 19, con esa frase que ya citamos: vi el cielo abierto. La secuencia exacta es esta. La séptima copa desencadena el mayor terremoto de la historia. Las ciudades colapsan, el granizo de 35 kilogramos cae, los ejércitos del anticristo terminan de concentrarse en Armagedón, y entonces el cielo se abre. Cristo desciende. No como un espectáculo de luz distante, no como una aparición simbólica. Físicamente, montado en un caballo blanco, con ejércitos celestiales detrás de él, en dirección al campo de batalla donde lo estaban esperando. Isaías 63:4 lo dice en palabras que no dejan margen para la ambigüedad. El día de la venganza estaba en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Un día, un año en el calendario profético, una fecha que el plan divino había marcado desde antes de que el primer soldado del anticristo levantara un arma. Si esto está abriendo algo en tu espíritu ahora mismo, escríbelo en los comentarios. Jesús, confío en ti. No como fórmula, como posicionamiento personal ante lo que este texto revela. La primera característica que Juan registra sobre el Cristo del segundo advento en el versículo 11 es fiel y verdadero. Esos dos adjetivos no son decorativos, son el contraste directo con lo que Apocalipsis describe sobre el anticristo en otros capítulos. Segunda de Tesalonicenses 2:9 dice que el anticristo viene con todo poder, señales y prodigios mentirosos, con el propósito explícito de engañar. Todo su ministerio, durante los 7 años de la tribulación, fue construido sobre la falsificación, falsa resurrección, falsos milagros, falsa paz, falso Mesías. El Cristo que aparece en Apocalipsis 19 es su opuesto exacto, fiel porque cumple cada promesa que hizo desde Génesis 3:15. Verdadero, porque todo lo que Él dice es lo que es. Ningún engaño, ninguna agenda oculta, ninguna brecha entre lo que promete y lo que ejecuta. La segunda característica también en el versículo 11 es que con justicia juzga y pelea. La palabra griega que el texto original usa para justicia es dikaiosine, que no describe simplemente un sentimiento de equidad, sino una función ejecutiva. La justicia que pronuncia un veredicto y lo lleva a cabo al mismo tiempo. No es solo que Cristo juzgue con justicia y también pelee, es que el juicio y la batalla son una sola acción ejecutiva. El tribunal y el campo de batalla coinciden en un mismo momento. Lo que aquí se ejecuta no es venganza arbitraria, es la sentencia de 7 años de juicios rechazados, de misericordia despreciada, de invitaciones ignoradas. Los que enfrentan ese juicio lo hacen habiendo elegido deliberadamente ese lado del conflicto durante todo el período de la tribulación. La tercera característica, en el versículo 12, es sus ojos eran como llama de fuego. Esa imagen ya había aparecido en Apocalipsis 1:14 en la primera visión de Juan del Cristo resucitado. Los comentaristas bíblicos coinciden en que los ojos como llama de fuego comunican visión penetrante e ilimitada. La capacidad de ver exactamente quién es cada persona, qué eligió, qué rechazó y qué hizo durante esos 7 años. No hay posibilidad de esconderse. No hay posibilidad de fingir. Los ojos que ven todo conocen a cada ser humano concentrado en ese campo de batalla
con un detalle que ningún sistema de inteligencia humano ha alcanzado jamás. La corte que juzgará esa batalla tiene acceso a un registro perfecto e inalterable. La cuarta característica es que en su cabeza tenía muchas diademas. La palabra griega es diademata, las coronas de autoridad soberana, distintas de los laureles de victoria. Apocalipsis 13:1 describe al anticristo con 10 diademas, autoridad delegada sobre 10 naciones, en un tiempo específico. Cristo aparece con muchas, una cantidad que el texto no limita, porque su autoridad no está circunscrita a ninguna alianza política, a ningún bloque de naciones, ni a ningún período histórico. La cantidad de diademas no es un detalle decorativo, es una declaración de posición. Todo régimen humano que alguna vez existió tiene un número finito de diademas. El Cristo que regresa las tiene todas. Si quieres entender más profundamente los textos que han sido olvidados, los que la tradición dejó de lado, pero que siguen hablando, dejé algo para ti en el primer comentario fijado. Es para los que están listos para ir más lejos. Hay algo en el versículo 12 que los comentaristas señalan como una de las declaraciones más inusuales de todo el Apocalipsis. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. No es que el nombre fuera simplemente desconocido por ignorancia, es que pertenece a una categoría de realidad que trasciende el lenguaje humano disponible para nombrarlo. En Éxodo 3:14, cuando Moisés preguntó el nombre de Dios, la respuesta fue: Yo soy el que soy. Un nombre que describe una existencia que no depende de ninguna causa externa. El nombre secreto de Apocalipsis 19:12 podría apuntar a esa misma realidad. Hay dimensiones de la identidad de Cristo que ninguna revelación humana, ningún texto bíblico y ninguna experiencia espiritual ha podido articular completamente. Lo que Él es, en su totalidad, excede lo que cualquier nombre puede contener. Ese misterio no desaparece en el segundo advento, se intensifica. La quinta característica es vestido de una ropa teñida en sangre, una imagen que Isaías 63 ya había anticipado siglos antes. Los versículos 1 al 3 describen a alguien que viene de Edom con las vestiduras teñidas de rojo, y que responde a la pregunta sobre su apariencia diciendo: He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor. 3 interpretaciones han circulado en la teología cristiana sobre la sangre en las vestiduras de Apocalipsis 19, que es la sangre del Calvario, que es la sangre de la batalla que está a punto de comenzar, o que es una anticipación del juicio inminente en el lagar de la ira divina. Las tres pueden coexistir sin contradicción. El Cordero que fue inmolado es el mismo que ahora ejecuta el juicio que su sangre hizo posible. El versículo 13 da a Cristo un nombre que conecta directamente con el Evangelio de Juan. Su nombre es el Verbo de Dios. Juan 1:1 comienza con esa misma identificación. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hebreos 4:12 añade la dimensión que se vuelve literal en Apocalipsis 19, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. La conexión entre el nombre Verbo de Dios y la espada que sale de su boca en el versículo 15 no es accidental. Es el mismo texto, desarrollado en diferentes momentos de la revelación bíblica, apuntando hacia el mismo evento. El momento en que la palabra que habló el universo a la existencia, en Génesis 1, habla el juicio final, a su consumación, en Apocalipsis 19. La sexta característica, en el versículo 15, es la que más desafía las imágenes convencionales del retorno de Cristo. De su boca sale una espada aguda,
para herir con ella a las naciones. La palabra griega para esa espada es romphaia, no la machaira del soldado común, sino la espada larga de la caballería con capacidad para devastar en escala. Lo que Isaías 11:4 había anticipado siglos antes se vuelve literal aquí. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío. No se describen armas físicas en manos de Cristo. No se describe un ejército que pelea con tecnología militar. Lo que el texto describe es a Cristo hablando, y el resultado de esa palabra es la derrota de los ejércitos más grandes concentrados en la historia. La misma palabra que dijo, sea la luz, en Génesis 1:3, dirá algo en ese día, y lo que diga tendrá consecuencias físicas irreversibles. Lo que eso implica es algo que vale la pena detenerse a considerar. Durante 7 años de tribulación, con todos los recursos tecnológicos, militares y económicos del mundo concentrados bajo el control del anticristo, la respuesta de Cristo no es reunir un ejército más numeroso ni desarrollar un armamento más avanzado. Es hablar. La palabra que creó el universo no necesita apoyo logístico. No necesita líneas de suministro, no necesita una cadena de mando. El mismo mecanismo que generó toda la materia y energía existente es el que se despliega en ese campo de batalla. El resultado no está en duda antes de que comience. La séptima característica, también en el versículo 15, es que Él las regirá con vara de hierro. Esa frase apareció primero en el Salmo 2:9, en un salmo mesiánico que los escritores del Nuevo Testamento citaron repetidamente en relación al reino que Cristo establecerá. La vara de hierro no describe gobierno tiránico, describe gobierno incuestionable, sin posibilidad de evasión ni de corrupción. Es el tipo de autoridad que no negocia con la desobediencia ni cede ante la presión política. Lo que Apocalipsis 19 establece es que el mismo Cristo que gobernará el milenio posterior a la batalla, ya llega al campo de batalla con esa autoridad puesta en práctica. La octava característica, y la más definitiva, está en el versículo 16. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El título no está escrito en una inscripción discreta ni en un documento privado. Está escrito en el lugar más visible de su persona, en el manto que fluye mientras cabalga y en el muslo que el caballo lleva hacia adelante. Cualquier observador en ese campo de batalla puede leerlo. Cualquier rey, general o comandante presente puede verlo. No hay ambigüedad sobre quién está llegando ni sobre cuál es su posición en la jerarquía del universo. 8 títulos, un regreso. Ninguna iglesia debería sorprenderse. La región conocida en hebreo como Har Megido, la montaña de Megido, es mencionada por nombre en Apocalipsis 16:16 como el punto de concentración de los ejércitos para la batalla final. Y esa elección no es arbitraria. El valle de Jezreel, en la región del norte de Israel donde se asienta Megido, ha sido escenario de batallas decisivas durante al menos 3.500 años de historia registrada. La arqueóloga Israel Finkelstein, en sus excavaciones extensas en el sitio de Megido, documentó capas de ocupación y destrucción que abarcan desde el bronce temprano hasta el período romano, cada una representando un punto de conflicto militar significativo. El terreno ofrece lo que los estrategas militares llaman geometría favorable, una planicie extensa, con acceso desde múltiples direcciones, ideal para concentrar y maniobrar grandes fuerzas. No es accidente que el texto profético use ese nombre específico. Antes de que el ejército del anticristo pudiera organizarse para resistir lo que estaba llegando del cielo, el ángel de Apocalipsis 19, 17, 18 ya había enviado su propia convocatoria.
Un ángel parado en el sol llamó a todas las aves que vuelan en el cielo con estas palabras: «Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes». Es una escena que el texto pone en paralelo directo con la cena de las bodas del Cordero, descrita en el versículo 9 del mismo capítulo. Dos banquetes ocurriendo simultáneamente en ese día, uno en el cielo, donde la Iglesia celebra su unión definitiva con Cristo, otro en la tierra, donde las aves consumen los cuerpos de los que eligieron el lado equivocado. La simetría es deliberada. El contraste es absoluto. Apocalipsis 14:20 añade una dimensión de la escala de la batalla que resulta difícil de procesar sin detenerse. El texto describe sangre que fluye hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios, lo que equivale a aproximadamente 300 kilómetros. Algunos intérpretes proponen una lectura simbólica de esa imagen. Otros, incluyendo a John Walvoord, en su comentario al Apocalipsis, la tratan como una descripción que, aunque extrema, no excede los límites de lo que una concentración masiva de ejércitos podría producir en términos físicos. Lo que el texto comunica, independientemente de la interpretación exacta, es una escala de destrucción sin paralelo en ninguna batalla de la historia humana. No es una escaramuza entre fuerzas pequeñas. Es el punto de convergencia de los recursos militares de naciones enteras. Y si te estás preguntando por qué los ejércitos más poderosos del mundo, con toda su tecnología y su conocimiento de profecía, habrían marchado hacia un campo de batalla que el texto ya había descrito siglos antes, esa es exactamente la pregunta correcta. La respuesta está en lo que Apocalipsis 17:14 dice sobre la convicción que los guiaba. Pelearán contra el Cordero. No es irracionalidad, es la conclusión lógica de 7 años de haber elegido ese lado del conflicto. Para ese punto de la tribulación, quienes llegaron a Armagedón ya habían aceptado la marca, ya habían adorado a la bestia, ya habían rechazado cada advertencia registrada en el texto. No llegaron por error, llegaron porque esa era la dirección que habían elegido tomar. Los ejércitos del Anticristo son destruidos por la palabra que sale de la boca de Cristo. Apocalipsis 19:21 lo confirma con una precisión que no deja lugar para la ambigüedad. Pero antes de eso, el texto registra algo que distingue al Anticristo y al falso profeta del resto de sus fuerzas. El versículo 20 dice que la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. La palabra griega es epiaste, que describe una captura deliberada, activa y definitiva. Los dos líderes del sistema de los últimos tiempos no son destruidos junto con sus ejércitos, son separados, identificados específicamente y luego lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Son, según el registro bíblico, los primeros 2 seres en recibir esa sentencia antes del juicio final del gran trono blanco, descrito en Apocalipsis 20:11-15. No habrá negociación, no habrá apelación, no habrá retraso. El lago de fuego recibe a sus 2 primeros habitantes ese mismo día. El lago de fuego que recibe a la bestia y al falso profeta en Apocalipsis 19:20 no es el mismo evento que el juicio final descrito en Apocalipsis 20:11-15. Y esa distinción es teológicamente importante. El juicio del gran trono blanco ocurrirá al final del milenio, 1000 años después. Lo que Apocalipsis 19 describe es que esos 2 seres específicos son enviados directamente al lago de fuego antes de ese juicio, como consecuencia inmediata de su papel durante la tribulación. No esperan. No son simplemente destruidos y liberados.
son enviados a un estado de confinamiento que el texto de Apocalipsis 20:10 confirma que sigue activo al final del milenio, cuando Satanás también es lanzado al mismo lugar. Satanás no comparte el destino inmediato de sus dos agentes. Apocalipsis 20:1-3 describe un proceso diferente. Un ángel desciende del cielo con la llave del abismo y una gran cadena, ata a Satanás por 1000 años, lo lanza al abismo, lo sella, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. El confinamiento de Satanás no ocurre en el lago de fuego todavía, ocurre en el abismo, y es temporal según el plan divino. Es importante notar que el texto describe al ángel atando a Satanás con una cadena, una imagen que comunica limitación total, no meramente reducción de influencia. Isaías 24, 21, 22 había anticipado algo similar. Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán reunidos en mazmorra. Esos 1000 años son lo que la tradición teológica llama el milenio, el reino de Cristo en la tierra, del que Apocalipsis 24:6 dice que los santos de la tribulación que no aceptaron la marca y que murieron por su fe, resucitarán para reinar con él. La tribulación no termina en oscuridad, termina exactamente donde el texto siempre dijo que terminaría, con Cristo reinando. El profeta Zacarías, escribiendo 500 años antes de Cristo, registró algo que no podría haber sido inventado por ningún conocimiento humano de la geografía de Jerusalén ni de la geología de esa región. Zacarías 14:3 dice que el Señor saldrá y peleará con las naciones, como peleó en el día de la batalla. Y el versículo 4 añade lo que convierte esa profecía en algo verificable. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Un evento geofísico específico en una ubicación específica, como consecuencia directa del aterrizaje físico del Mesías. Algo que ningún autor humano habría podido predecir con esa precisión 5 siglos antes de que ocurriera. El monte de los olivos se parte. Un valle enorme se forma de este a oeste. El texto no lo presenta como un evento espiritual o metafórico. Lo describe en términos geológicos, con consecuencias geográficas medibles. Y el versículo 5 añade algo más. Los santos que estaban con Cristo en el cielo regresan con él. Zacarías los llama sus santos, sin identificarlos explícitamente, pero el contexto de Apocalipsis 19:14, donde los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo siguen a Cristo en caballos blancos, señala en esa dirección. La iglesia que fue arrebatada antes de la tribulación regresa con Cristo para el momento que Judas 1:14-15 ya había anticipado, citando una profecía atribuida a Enoc. He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Enoc lo vio, Zacarías lo mapeó, Juan lo vivió en visión, y todo apunta al mismo momento. La razón por la que el Monte de los Olivos tiene sentido como el punto de aterrizaje físico de Cristo es algo que Hechos 1:11 ya había establecido. Cuando Jesús ascendió al cielo desde ese mismo monte, después de la resurrección, 2 ángeles dijeron a los discípulos: «Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». El texto de Hechos 1:9 añade que mientras los discípulos lo miraban, una nube le recibió y le quitó de sus ojos. En el lenguaje del Antiguo Testamento, la nube divina, la Shekinah, era el vehículo de la presencia de Dios.
La misma nube que llenó el tabernáculo en Éxodo 40 recibió al Cristo ascendente, y Mateo 24:30 describe su regreso sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. El lugar desde donde ascendió es el lugar donde regresará, en la misma nube, al mismo monte. La profecía de Zacarías, escrita 5 siglos antes, y las palabras de los ángeles, en Hechos escritas 50 años después, convergen en el mismo punto geográfico. Esa clase de especificidad no es accidental. Los ejércitos celestiales que siguen a Cristo en Apocalipsis 19:14 están descritos de manera específica, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Esa descripción ya había aparecido 2 versículos antes, en el versículo 8, donde el lino fino es identificado como las acciones justas de los santos. No son ángeles guerreros equipados para el combate, son los redimidos que regresan con Cristo, vestidos con lo que su fidelidad durante el tiempo previo al arrebatamiento había acumulado. Primera de Tesalonicenses 3:13 ya lo había anticipado, que Cristo venga con todos sus santos, y Judas 1:14-15, citando la profecía de Enoc, añade que vendrá con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. El número es inconmensurable. La composición incluye tanto redimidos como ángeles, aunque el lino blanco identifica específicamente a los santos de la Iglesia. No llegan a pelear, no necesitan hacerlo. Cristo pelea con la palabra. Ellos llegan como testigos del cumplimiento, como la corte que acompaña al rey cuando ejecuta la sentencia que toda la historia estuvo esperando. El vínculo entre las fiestas judaicas y el segundo Advento es uno de los estudios más ricos dentro de la profecía bíblica, y Fruchtenbaum lo desarrolla en detalle en The Footsteps of the Messiah. Las 3 fiestas de primavera, Pascua, Primicias y Pentecostés, se cumplieron con precisión matemática en eventos del primer Advento de Cristo: crucifixión, resurrección y derramamiento del Espíritu. Hay una base exegética sólida para esperar que las 3 fiestas de otoño se cumplan con la misma precisión en el segundo Advento. Las trompetas en el arrebatamiento, el día de la expiación en el regreso físico de Cristo, y los tabernáculos en el inicio del milenio. Esa estructura no es especulación, es el patrón que el texto ya estableció con las 3 primeras fiestas. Zacarías 12:10 es el versículo que conecta el día de la expiación con el regreso de Cristo de la manera más directa dentro del Antiguo Testamento. El texto dice: «Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito». Israel, la nación que rechazó a su Mesías en el siglo I, lo reconoce en ese día con un dolor nacional de luto y arrepentimiento. Romanos 11:26 anticipó ese momento cuando dice que todo Israel será salvo, conectando la llegada del libertador desde Sión con la restauración del pacto con la nación. Lo que ocurrirá en el Monte de los Olivos no es solo una batalla, es el cumplimiento de siglos de promesas proféticas específicas a la nación de Israel. Y esa función de reconocimiento y restauración nacional es exactamente la función original del Yom Kippur en el calendario judío. Un día de expiación, de reconciliación, de restablecimiento de la relación entre la nación y su Dios. Mateo 24:29-30 añade la dimensión cósmica que amplifica esa conexión. Jesús dice que, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo.
Los oscurecimientos cósmicos tienen un lugar específico en el ritual del Yom Kippur. Los estudios del calendario litúrgico judío señalan que ese día incluía elementos simbólicos relacionados con el ocultamiento y la restauración de la luz. Lo que Mateo 24 describe puede ser el cumplimiento literal de esa simbología, amplificada a escala cósmica. Es importante ser claro sobre el límite de lo que este análisis puede afirmar. La conexión entre el día de la expiación y el segundo advento es una hipótesis exegética, una de las más fundamentadas en el estudio de la profecía bíblica. Pero el texto no dice explícitamente que será ese día específico del calendario. Lo que sí establece con claridad es la secuencia. 7 años completos, última copa, terremoto sin precedente, cielo abierto, Cristo desciende. El día exacto del título apunta al hecho de que el texto describe un evento con consecuencias en un solo día, no a que sea posible calcular la fecha en el calendario antes de que llegue. Que esa fecha caiga en Yom Kippur es la interpretación más coherente con la estructura profética del Antiguo Testamento, pero solo el cumplimiento lo confirmará. Hay 2 imágenes de Cristo que cualquier cristiano puede sostener al mismo tiempo sin contradicción, y Apocalipsis 5 o 5:6 las pone en el mismo versículo, en el mismo trono, ante los mismos ojos de Juan: el león que venció, el cordero como inmolado. Primera venida, Belén, un pesebre, pastores, humildad, servicio, sacrificio. Segunda venida, Jerusalén, un caballo blanco, ejércitos celestiales, juicio, ejecución, victoria absoluta. Son el mismo ser, en 2 momentos distintos de un plan que existía antes de que el universo fuera creado. No son imágenes contradictorias, son el arco completo de la misma historia. Lo que la mayoría de los creyentes no comprende completamente es que el énfasis dominante de las iglesias modernas en la imagen del Cordero, que es correcto y necesario, ha dejado en la sombra la imagen del león que Apocalipsis 19 describe con una precisión imposible de ignorar. No es que una imagen sea más verdadera que la otra, es que el Cristo del segundo advento es tanto el Cordero que ya pagó el precio, como el león que viene a cobrar la deuda de justicia que quedó pendiente. Entender solo uno de los dos es entender la mitad de quien Él es. El apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses 1:7-9, lo describe sin suavizar. Cristo vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es una imagen de sermón dominical, es la imagen bíblica completa del regreso. Y la iglesia que la ignora deja a sus miembros sin preparación para lo que el texto anuncia. La coherencia entre Génesis 1, Juan 1:1, Hebreos 4:12 y Apocalipsis 19:15 forma una línea que el Nuevo Testamento no establece por accidente. En Génesis 1:3, Dios habló y la luz existió, sin materia previa, sin proceso gradual, sin esfuerzo visible, solo la palabra. En Juan 1:1, el verbo que habló esa luz era Dios desde el principio, no una creación divina ni un intermediario, sino Dios mismo. En Hebreos 4:12, ese verbo es descrito como vivo, eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetrando hasta la división del alma y el espíritu. Y en Apocalipsis 19:15, esa espada sale de la boca de Cristo para herir a las naciones. La misma palabra, el mismo mecanismo. El verbo que creó la realidad habla, y la realidad responde. Eso es lo que derrota a los ejércitos del anticristo en ese día. No estrategia superior, no tecnología. La palabra que existía antes de que el universo existiera, hablando sobre el campo de batalla más grande de la historia. Si alguna vez te has preguntado si Dios ve la injusticia que existe en el mundo,
Si el sufrimiento de los inocentes tiene alguna respuesta que no sea solo esperar, Apocalipsis 19 es uno de los textos que responde esa pregunta con más claridad que cualquier otro. No responde con un principio abstracto ni con una promesa vaga de un mejor futuro. Responde describiendo un día específico, con eventos específicos, con una sentencia específica sobre los que eligieron ejercer esa injusticia durante 7 años de advertencias ignoradas. El Salmo 94:1 dice: «Oh Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate». Ese salmo no describe un Dios indiferente. Describe un Dios que sabe cuándo actuar y actúa con precisión absoluta. El registro del cielo es perfecto. Cada víctima de la tribulación está registrada. La sentencia no está en duda, y el texto afirma que ese día llegará con una certeza que ninguna circunstancia histórica puede detener. Habrá exactamente 2 grupos de personas en ese campo de batalla cuando Cristo descienda en Apocalipsis 19. El primero está descrito en el versículo 14. Los que lo siguen desde el cielo, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Son los que fueron arrebatados antes de la tribulación, o los que murieron en la fe antes de ese momento, y que regresan con Él como testigos del cumplimiento. El segundo grupo está en el campo de batalla abajo, concentrado en Armagedón con todo el poder militar que ese período de 7 años logró acumular. Apocalipsis 16:14 los describe como convocados por espíritus de demonios que hacen señales, no como un ejército que llegó por error ni como víctimas de circunstancias. Llegaron porque fueron convocados por el sistema que eligieron abrazar. No hay un tercer grupo, no hay una posición neutral, no hay observadores sin afiliación en ese día. Ese es el punto que el texto deja más claro. En ese momento específico de la historia, la neutralidad ya no existe como opción disponible. El arrebatamiento, el evento descrito en Primera de Tesalonicenses 4:16-17 y en Juan 14:2-3, donde Cristo viene por los suyos antes de la tribulación, es el punto de división que determina en cuál de esos 2 grupos estará cada persona. Quienes estén en Cristo antes de que ese evento ocurra, regresarán con Él en Apocalipsis 19. Quienes no lo estén enfrentarán los 7 años de tribulación con la posibilidad de entregar su fe en esos años, pero también con la presión acumulativa del sistema del anticristo, la marca, la adoración obligatoria, la persecución de los que se nieguen, empujando en sentido contrario. Apocalipsis 7, 9, 14. Describe una multitud innumerable que sale de la gran tribulación habiendo lavado sus ropas en la sangre del Cordero, lo que confirma que la gracia no desaparece del todo durante esos 7 años, pero también que el costo de mantener la fe en ese período es exponencialmente mayor. Lo que el texto establece con claridad es que antes del arrebatamiento, la oferta del Cordero todavía está completamente abierta. Cuando Él regrese como león en Apocalipsis 19, esa oferta ya habrá cerrado. Lo que significa estar del lado del Cordero no es una afirmación intelectual de un conjunto de doctrinas, aunque la doctrina importa. Romanos 10:9 lo describe con 2 movimientos: confesar con la boca que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Dios lo levantó de los muertos. Y Juan 10:28-29 añade la garantía que el Cordero mismo ofreció: yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esa garantía no depende del desempeño espiritual del creyente, depende del que sostiene la mano. El tiempo para tomar esa decisión es ahora, no porque las circunstancias sean convenientes, sino porque el texto deja en claro que hay un momento en que la oferta del Cordero cambia de naturaleza.
Hebreos 3:15 cita el Salmo 95 con una frase que vale la pena leer despacio. Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El énfasis no está en si oyeréis, está en hoy, no mañana, no después del arrebatamiento, no durante la tribulación con todas las presiones del sistema del anticristo. Hoy, mientras la voz todavía suena con la misma gracia del primer advento. Cuando Cristo vuelva como león en Apocalipsis 19, vendrá con el poder ejecutivo del juez, no con la invitación del Cordero. El que murió en la cruz pagó un precio que abrió una puerta. Esa puerta todavía está abierta. Pero el texto describe un día en que el Cristo que vuelve no vendrá a abrir puertas. Vendrá a cerrar el capítulo de 7 años que comenzó cuando la puerta ya había cerrado para los que eligieron no entrar. Apocalipsis 22:20 registra la última oración del libro, expresada por los que esperan ese regreso desde el lado correcto de la historia. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Es una oración que solo puede ser pronunciada con confianza por quienes conocen a ambos, el Cordero que pagó su deuda y el León que viene a ejecutar la justicia que ese pago hizo posible. No es una oración de terror ante lo que se acerca, es una oración de anticipación. Los que están en el Cordero no esperan el regreso del León con miedo, lo esperan como el cumplimiento de todo lo que el Cordero prometió desde el principio. Hebreos 10:31 dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y en el contexto de Apocalipsis 19, esa afirmación tiene un peso literal que las palabras difícilmente pueden medir. Para los ejércitos concentrados en Armagedón, para la bestia y el falso profeta capturados vivos, ese día es exactamente lo que Hebreos describe, la experiencia de caer en las manos del Dios que 7 años de juicios anunciaron. Pero para los que regresan en los caballos blancos, vestidos de lino finísimo, ese mismo día es todo lo contrario. Es el día en que la promesa del Cordero se convierte en la victoria del León. Y el universo ve completo lo que desde Génesis 3:15 se había puesto en movimiento. Si llegaste hasta el final de este estudio, escríbelo en los comentarios. Jesús, te necesito. He colocado otro video en tu pantalla ahora mismo. Tu siguiente paso en este camino. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.